Es algo que mi papá siempre se sentía mal porque nunca, él no podía gozar la niñez de sus hijos. Y en el lado de nosotros como hijos, le decía a mi mamá, por favor, mi papá siempre está trabajando, déjame desvelarme para ver a mi papá cuando llegue del trabajo. Cuando mi papá luego la tiró fue porque ya había una gira casi así comprometida de que actuara Cepillín y Chabelo juntos. Chabelo era más como que pura, casi no hacía giras, casi era pura tele. Entonces a mi papá pues primero le dice Chabelo que sí y a la mera hora ya cuando al arranca se echa para atrás, pues medio le molestó a mi papá, ¿no? O sea, Capulina y Chabelo fueron el programa de Cepillín y ahí están las imágenes. Pero Cepillín y el Chavo nunca hicieron nada. Pero no era el especial mi papá, el especial era Roberto. ¿Quién es Cepi y quién es Cepillín Jr.? Comenzamos contigo, Cepi. Fíjate qué bonito se escuchó eso. Cepi nació, o sea, el nombre de Cepi nació desde la escuela. Me empezaron a decir el niño, Cepi, Cepi. Y yo, pues por mi papá, o sea, como menso, ¿no? Mi chiquito. Y pero sentí bonito el diminutivo de Cepillín, Cepi. Un chavo muy, muy alegre, la verdad, un chavo que amaba y ama a su padre, el mejor amigo de él. Me ponía celoso hasta de mi mamá, porque quería ponerme yo siempre sentado al lado de mi papá, para gozarlo al máximo. No era el ser fanático del personaje Cepillín, el ser fanático de Ricardo González Gutiérrez. Se me hicieron poco los años que lo gocé a mi padre, la verdad, pero sí le di las gracias a Diosito por el tiempo que me lo dejó, por todos los infartos y todos los problemas que tuvo físicos. Y el mejor legado que me dejó, porque el seguirlo honrando a mis casi 50 años, pues es una bendición. Que eso me lo marqué muy claro, que no quiero que dejen de recordar a Cepillín. Qué bonitas palabras. Eso es. Y ahora sí, ¿quién es Cepillín Jr.? Bueno, Cepillín Jr., pues empezó todo apenas, ya más o menos, ya ¿cuántos? Ya dos años. Ya 2 años. Pues el nombre se vino más que nada del parecido, pues en muchos aspectos. Y pues cuando yo empecé más o menos, o sea, no tanto de que haya empezado ya con el nombre de Cepillín Jr., yo había comenzado empezando en teatros, así como tipo hacía la introducción, y yo salía pues desde chiquito, pintadito ahí, como ando ahorita, y abría y varias veces también llegaba a estar en el circo, que llegaba yo como público y cantaba con mi abuelo, y... Eres un chamaco de 19 años. 19 años. Y que a tus 17 años ya tenías esas inquietudes, esa vena artística, porque eso se trae. Eso se nace directamente con el ADN, ¿no? Pero un chamaco que pudo haber admirado por tu edad y por tu generación, que a los Payasónicos, que a Lagrimita y Costel, ¿no? Que a los Chicharrines, pues nada. Lo tenías en casa. Al mero patrón del entretenimiento como clowns, lo tenías en casa. ¿Te llegaban a gustar ese tipo de personajes, los personajes mencionados? ¿O eras fiel admirador, sinceramente, del trabajo de Cepillín? No, fiel admirador. Me gustaba todo, o sea, me gusta ver todo lo que hacía, algo que sí, mucha gente sí, o sea, me lo llegaba a mencionar de que, no, pues tú de que le imites y que así, yo nada más soy yo, yo me presento como yo y... Porque aparte de Cepi, independientemente del parecido físico, ¿no? Altura, sí, pelo,
Esbeltez, lo delgado. Sí, sí. Un chamaco que también trae la vena artística, es un chamaco que le gusta la música, un chamaco que le gusta estar proponiendo y creando cosas. Exacto, ¿no? Tiene un oído increíble, yo me quedo sorprendido porque todo lo relaciona en la música, todos los videojuegos, porque es gamer aparte, todo es musical. O sea, los virtuales, que se llama, como decir, un Beat Saber, que es musical, todo es a ritmo. Todo lo que juega música, lo de los bailes, ¿cómo se llama el del baile? Pump It Up. El Pump It Up. Y así, o sea, todo es relacionado a la música. Entonces, eso ya, como lo dijiste al principio, ya lo traes. Entonces el tara, la guitarra, pon el acordeón, ya lo trae desde, en la música, lo trae siempre desde el inicio, ¿no? Sí. ¿Por qué la parte musical? ¿Por qué no dedicarte a otros tipos de videojuegos? ¿Por qué no, como gamer, hay hasta campeonatos mundiales, ¿no? La verdad, de hecho, o sea, principalmente es que, de hecho sí le habíamos entrado en una idea de que tal vez, pero justamente a un juego de ritmo, así de algo de competencia, pero de un juego de ritmo. Y pues, ¿por qué de música? Porque la verdad me apasiona pues de todo, hasta todo género. O sea, ella quiere poner su recámara llena de esponjas. Y eso ya es un estudio. Es un estudio. Es un estudio de audio, ¿no? Un estudio de creación. Sí, de creación. ¿Y por qué no ser dentista? Ya que quería ser como tu abuelo, ¿no? Eso es otra historia. Él está estudiando ya diseño gráfico. Ajá. Le gusta mucho el diseño en 3D, modelaje en 3D, y está súper paique, ¿no? Porque él también tiene, le digo, oye, a ver si me creas un personaje virtual. Que están muy de moda. Muy de moda, comprar el traje, o sea, él pues, está en el presente, ya no puedo decir en el futuro, ¿no? O sea, siempre vivir a la vanguardia. Mi papá trataba de hacer eso y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y bien lo dice Cepi, ¿no? Un hombre que durante más de 40, 50 décadas, 10 décadas, 5 décadas, sí. Ha entretenido, pero siempre innovando, ¿no? Los programas que tenía él le tocó desde estrenar Monterrey. el color. Él le tocó estrenar el color. Entonces, el cambio de blanco y negro a la televisión de yo color. No lo viví porque eso fue en 1972, donde él compra un bocho y en vivo lo pintó su carro para ver esa transformación de blanco y negro a color. Imagínate, tan loco, ¿no? La televisora dijo, ¿cómo? O sea, él lo pintó con tal de que la gente gozara ese cambio, ¿no? Tuvimos la dicha de conocer a Ricardo, sí. A Ricardo González como ser humano y obviamente a Cepillín, ¿no? Yo me acuerdo del primer encuentro que tuve con él. Yo me iba subiendo a un avión porque teníamos un vuelo, creo que íbamos para Tampico, Tamaulipas, y yo me hacía pipí. Entonces me voy, antes de sentarme, dejo mi maleta en mi lugar y me voy directamente al baño y estaba cerrado. Y yo, no, está ocupado. ¿Quién ocupa un baño antes de despegar un avión? Claro. Abre la puerta era mi papá. Y era Ricardo González, pero me le quedo viendo y sin maquillaje. Sí. Obviamente lo reconocí porque todo el mundo crecimos con Cepillín, ¿no? Me le quedo viendo y le digo, ¡ah! ¡Cepillín! Y me dice, Rafita Valderrama, y yo, ¡ah! ¡Se sabe mi nombre! ¿no? Qué padre, pero qué padre. fue de las cosas que me voy a llevar siempre en el corazón. Sí. Pero ¿cuántos niños no crecimos, no? Tú dices, sí. O sea, tú tenías al payasito de la tele en tu casa, Cepi. Es algo que mi papá siempre se sentía mal porque él no podía gozar la niñez de sus hijos. Y en el lado de nosotros como hijos, le decía a mi mamá, por favor, mi papá siempre está trabajando, déjame desvelarme para ver a mi papá cuando llegue del trabajo. Wow. Te lo juro que sí me voy a levantar para ir al kinder. Te lo hablo de que tenía 4 o 5 años. Está bien, mijito. Yo lo esperaba, aunque sea para darle un beso. Y ya lo veía, y luego me dormía, y al otro día a la escuela. Entonces, fueron 5 años que no lo veía a mi papá realmente. Entonces, sí, él trataba de reparar esos 5 años que no lo gozamos el resto de nuestras vidas.
O sea, por eso para nosotros no era trabajar con él, para nosotros era gozarnos, era como ahorita, o sea, el gozarte tantas horas y viajes y comidas, y eso era lo bonito del convivio. Era bonito ser hijo de Cepillín, porque bien dices que te decían Cepi. En la escuela los compañeritos sabían que eras hijo de Cepillín. En lo que es en la escuela, fíjate que muy pocas envidias. Sí por decir, me llegué a pelear de primero de primaria a sexto una vez por año. Eso era, porque no puede ser monita de oro, el clásico, es tu papá. Entonces el hijo del payaso. Sí, entonces tú como hijo sí salías a defender a tu padre, ¿no? Y en prepa una vez sí me dijo, no, es que tu papá le mete a... Y yo no, ¿qué me dijiste? Es que tu papá, no, digo, con eso no se juega. Mi papá no te tomaba una cerveza. Mi papá lo más que hizo fue fumar y se lo quitaron después de que tuvo el primer infarto. Pero fue una persona muy, muy limpia. Trataba de llevar una vida muy, muy tranquila. Siempre se defendió contra quien fuera. Eso sí, si trataban de menospreciar o algo, él salía al quite luego. Y qué bueno que comentas eso, Cepi, porque se dice, ¿no?, en el medio artístico que tuvo grandes rivalidades en la televisión, que una de ellas fue con Chespirito y la otra fue con el escasamente desaparecido en tiempo Javier López Chabelo, ¿no? Fíjate que Chabelo, te voy a hablar la neta. Entre Chabelo y mi papá había muy buena relación. El primer programa que mi papá hizo a nivel nacional fue el de Chabelo. O sea, Chabelo lo invitó a mi papá y siempre hubo una bonita relación. Cuando se hizo el programa del 50 aniversario de la tele, Chabelo fue a Guadalajara personalmente a invitarlo para el programa especial que hizo Chabelo. Cuando mi papá luego la tiró fue porque ya había una gira casi así comprometida de que actuara Cepillín y Chabelo juntos. Y pues la verdad, Chabelo también ya estaba grande, o sea, ya tenía arriba de 80 años. Y pues no era fácil de decir, sí, no me avento una gira. O sea, Chabelo era más como que casi no hacía giras, casi era pura tele. Entonces a mi papá, pues primero le dice Chabelo que sí, y a la mera hora ya cuando al arranca se echa para atrás, pues medio le molestó a mi papá, ¿no? Sí, porque si algo tenía don Ricardo que era muy profesional. Y si el trato, no había necesidad de hacer un contrato. Exacto, si el trato era de palabras, se cumple y se acabó. Exacto. Entonces, por eso se molesta Cepillín con Chabelo. Sí, fue una así, pero no pasó más. Con Chespiro sí era como que muy, pues como que muy guardado, ¿no? O sea, no. Hermético. Sí, porque yo sí lo llegué a conocer y mi papá y él llegaron a hacer giras juntos, Houston, Dallas, Nueva York, Madison Square Garden y arenas muy grandes, pero nunca llegaron a hacer programas juntos como lo hizo Capulina, Chabelo y Cepillín. O sea, Capulina y Chabelo fueron el programa de Cepillín y ahí están las imágenes, pero Cepillín y el Chavo nunca hicieron nada. Pero no era el especial mi papá. El especial era Roberto, porque igual, o sea, era muy complicado, Roberto, hacer algo con Chabelo o con el mismo Capo, o sea, nada más en los inicios cuando le escribía a Viruta y a Capulina. Exactamente, pero ya al tiempo como que no. Sí, entonces don Roberto Gómez Bolaños crea su crew, que era don Ramón, doña Florinda, Kiko, el señor Barriga, el ñoño, o sea, que incluso también hasta se emproblemó con ellos por los derechos de los personajes. Sí, ¿no? Y otra cosa que mucha gente no la sabe, o sea, los niños que nos tocó lo veíamos, pero él no aceptaba que su programa era infantil. O sea, él decía que era un programa para adultos y sí, tenía razón porque sí había cosas de doble sentido, pero a nosotros cuando éramos niños nos llamaba la atención porque eran adultos vestidos de niños. Es correcto. Esa es la verdad, no tanto el contenido, sino era que vestían de niños. Hablando de adultos, de entretenimiento para adultos, ahorita todo el mundo habla de Brincos Dieras, habla de Platanito, habla de muchísimos payasos que se dedican a hacer entretenimiento para adultos. Pero vamos a ser francos, ¿no? El cimiento del entretenimiento para adultos como clowns
fue el mismísimo Cepillín cuando apareció en una película de ficheras. Así es. Mi papá realmente fue el que innovó el payaso. El que dejó un vestuario de Idiche 1, Idiche 2, Idiche 3. Mi papá habló con Platanito precisamente porque le gustaba mucho su trabajo y le cambió la vestimenta a Platanito, Sergio Verduzco. Una vez que le dijo, oye, pero ¿por qué te vistes así? Si se lo venden en cualquier tienda de magia. Sí, recordemos que Platanito era el de los zapatotes, exacto, el del overol colorido. Sí. Y ahorita, payaso, ¿no? ahorita ya no viste así, observen eso. Entonces, mi papá fue el que se lo dijo a él. En el caso de Brincosieras, ya realmente a mi papá no le tocó, pero algo que respetaba mucho y digo, si le puedo dar un consejo como si fuera yo mi papá, es de mucho cuidado el respeto de brincar la barrera del escenario para no tener algún problema. Yo quisiera nada más que no tuviera ningún problema él en el futuro. A lo mejor ya lo tuvo. Sergio, o sea, Platanito tuvo varias broncas y hasta lo guamearon, sí, él lo ha platicado. Entonces, en el caso de Brincosieras, pues me gustaría que nunca tuviera problemas. Eso es todo. ¿Qué es la diferencia de ellos? Ellos están enfocados al público de adulto y uno es totalmente a la familia, ¿no? Totalmente. Oscar Burgos comenta en una entrevista, en un podcast, que Cepillín lo cacheteó y lo corrió de su casa, siendo muy amigos. Lo guameó. Lo que pasa es que yo no sabía, yo me entero, esa vez yo no estaba en la casa, pero sí llegué después y me dijo, oye, acabo de correr a Oscar Burgos a patadas. Y yo, ¿cómo? Dijo, no, estaba bien. Y yo, sí, se puso bien loco y me empezó a faltar el respeto. Eso cuando me lo platicó mi papá. Ahora que lo veo en el podcast, al momento de que salió en las redes me marcó él, Ajá. Y Oscar, te marca a ti. Oscar me marca a mí y le digo yo, pero no fueron varios, nomás fue mi papá. Le digo, imagínate cómo andaba Oscar. Ajá. O sea, yo no sabía que tenía rollos de alcoholismo y de otras sustancias. Yo no sabía. Nunca lo noté ni nunca me di cuenta, ¿no? Y mi papá lo quería mucho a Oscar y ya luego limaron asperezas, porque siempre Oscar buscaba a mi papá para que le diera consejos. Un coaching. Siempre. Y mi papá siempre lo animaba y le decía, porque era burundango y cucufato y es monos. Ajá. Sí, le decía mi papá a Oscar Burgos, el fregón eres tú, no los muñecos. Tú no necesitas nada. Siempre le decía. No te recargues en un muñeco. Entonces le daba valor mi papá Oscar Burgos. Cuando obviamente también Cepillín fue ventríloco. Él tenía su muñeco, pero ¿no? nunca quería, exacto, qué gran verdad. O sea, una cosa es ser polifacético, decir, el muñeco, el acordeón, el dibujo, pero si él quería no dependía de nada de eso, ni de la música. Así es. De repente salía un show mi papá, 1 hora, y todos, oye, no cantó, ¿y qué? Pero la gente está atacada a la risa toda la hora. O sea, nunca quería depender ni de la música. Ese era el mensaje que quería darle mi papá a Oscar Burgos. Y es que hermosura, ¿no? Y Oscar lo acepta. Dice, yo debido a mis adicciones, la regué en la casa de Cepillín, en la casa de don Ricardo González, y esa fue la consecuencia, ¿no? Exacto. Gran acierto también aceptar cuando uno se calabacea fuera de la basinica. Me llamó mucho la atención que lo platicara, Y muy, muy bonito lo platicó. O sea, yo lo sentí, es como, oye, ahora es un honor que te parta la madre. Cepillín, ¿no? Sí, así es. Yo sentí bonito, ¿no? Vienen los problemas de salud que empieza a mermar las apariciones en televisión, en apariciones en redes sociales, porque apenas comenzaron las redes sociales cuando vienen los primeros impactos para don Ricardo, ¿no? Sí, fue muy complicado. Él tenía 1 año cuando le dio el primer infarto a mi papá. Él aprendió a caminar literalmente en el circo, en los terrenos del circo, cuando en Puebla mi papá, después de un show, siempre hacía la fila para la fotografía. Totalmente, con yo tengo una Polaroid todavía en la casa de mi mamá en Chihuahua. Fue el que inauguró el tema ese de la foto con el artista.
y empieza él a sudar frío, como le llaman el sudor de la muerte, como las películas que ves al militar. Ese es el sudor de la muerte. Entonces le cambiamos la playera, la volví a mojar. Le dijimos, oye, ¿sabes qué? Tenemos que ir al hospital. No quería. No, ya nos aceptó, lo llevamos y se le salvó la vida. Mi papá apenas se sentía bien y él no quería parar de trabajar. Cepi, ¿cuál fue el diagnóstico? Porque si algo sabíamos también es que era don Ricardo una persona muy, muy fitness, se preocupaba por no estar haciendo ejercicio constante, pero se preocupaba mucho por el cigarro. El cigarro fue el que le tapó las vías coronarias. Y en Puebla le destapan, de 3 arterias principales, le destapan una, la otra no podían, eran 2 muy tapadas, no podían porque los stents, o sea, es como si fuera una mallita que entra a la arteria, se abre y pasa la sangre. En ese entonces estaban muy chiquitos y podía haber una muerte súbita en la segunda arteria. Okay. Entonces, lo querían mandar a Guadalajara y abrirle el esternón. Corazón abierto. Corazón abierto, y dijo, a mí no me abren. Ya no voy a ser el mismo, si me voy a ir, me voy. Dijo, a lo mejor en un año ya inventan otras cositas más grandes. Y sí, al año le da el otro infarto y ya existían los stents más largos. Y así lo arreglaron y no le abrieron. Fíjate que de mucho valor. Eso era pensante. De mucho valor. Y pues te digo, en el segundo infarto sí muere mi papá y lo resucitan. Él llegó a las 8 de la mañana y yo lo vi a las 8 de la noche, 12 horas. Muy alterado por los pajuelazos que le habían dado, los electroshocks. Uh-huh. Y ese día tenemos programa en vivo en Monterrey, en Multimedios, y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Bien alterado. Y pues estoy viendo. No, por eso, porque no tenemos programa. Ya vete al programa. Le digo, sí, nomás quería ver que estuvieras vivo. Al momento de, ¿sabes qué? Pues ya me voy. Sí, cómo no. Yo me fui, me aventé el programa en vivo y la gente pues se sorprendió que estuviera yo en vivo y no en el hospital viendo. Porque la noticia ya estaba. Ya estaba muy fuerte. No, yo por decir, me aventé un año sin él en la gira, pero él salía al final. Porque le decía yo, oye, ¿no te quieres descansar, ir a Monterrey y recuperarte? Me dijo, no, si me quedo en Monterrey me voy a morir. Sí, no le gustaba estar quieto. No le gustaba estar quieto. Mucha gente decía, no, los hijos, ahí lo traen. No, es cierto. O sea, nadie puede traer a nadie a fuerza. Y menos una persona mayor, no, me te mando por un tubo. O sea, esa es la verdad. Oye, qué bueno que mencionas eso, porque quisiera que me contaras ahora de Cepi. Sí. ¿En qué momento nace Cepi? Ya me dijiste que el apodo nace en la escuela. ¿Cómo nace el personaje de Cepi? Cepi exactamente en el primer infarto en Puebla. ¿Por el compromiso de seguir cumpliendo? Sí, exacto. Porque yo canté rock and roll, le daba 25 minutos a mi papá de descanso, me aventaba como 5 canciones, cotorreaba con la gente, y mi papá pues iba a hacer pipí, tomarse una coca, fumarse un cigarro. Exacto. Entonces, cuando pasa eso, los del circo dijeron, la torre, ¿ahora qué vamos a hacer sin Cepillín? Y yo dije, no, yo le hago un homenaje a mi papá. Y así nace Cepi. Estaba mi papá él en la cortina, por decir, un año antes, cantando, y luego yo entraba. Cantaba El Bosque de la China, y yo estaba así, y siempre lo cantaba atrás, y decía, en un bosque de la China, la chinita. Y yo, la torre, la voz mía y la de mi papá son iguales. Y así fue como dije, no, pues le voy a hacer un homenaje a mi papá. Dijo, yo puedo. Y así se dio ese rollo del nacimiento de Cepi. Pero Cepi no venía solo. Venía acompañado de Frank. Venía mi hermano, pero mi hermano, el personaje existió desde el 90. Ajá. O sea, él no cambió ni nada, sino estábamos los 3 juntos y y así fue. O sea, ahora sí que nos hicimos una muy bonita fórmula. Un tridente bien padre, que no era fácil para mi papá, porque mi papá siempre fue uno. Claro. Siempre estuvo solo. Pero al momento de que él, pues ahora sí que se le había ponchado una llanta, nosotros como hijos salimos ahí al quite, ¿no? Vienen las críticas.
y las críticas pesan. ¿Fallece o Cuando salen los personajes, ¿no? Que dicen, sí, claro, no claro. son lo mismo claro, que Cepillín. Sí, ¿no? eso no falla, ¿no? Nunca nos preocupamos a nosotros el qué dirán, porque lo principal es el que estés contento. Lo que estábamos platicando antes de la entrevista, el simple hecho de gozarnos mi padre, mi hermano y un servidor y mi mamá y ahora toda la familia, o sea, eso es hermosísimo. No nos preocupaba. Siempre andar creando. Yo siempre trataba de mantener moderno, aunque él era muy acelerado, pues la innovación te va ganando. Totalmente. Entonces me dejaba a mí, oye, anda esto ahorita, oye, que la música... Siempre me escuchaba y me agarraba la onda al aire, igual ahora yo trato de ir con él y, oye, pues vamos a unir ideas. Yo empecé a hacer videos, ahorita ya tengo como 9 millones o no sé cuántas reproducciones en un video donde grabé virtual, estando acompañado. Haz de cuenta que vas a estar viendo a Cepillín maquillándose. Y eso es hermoso porque tú te pones los lentes virtuales y te sientes con él. Entonces, ese tipo de ondas, muy padre. Y estamos platicando contigo, Cepi, de esta bonita historia. No creas que te estamos ignorando, hijo, porque al rato quiero que precisamente tú me platiques todo esto, ¿no? Porque viene una gran responsabilidad siendo Cepillín Junior, ¿no? Tu padre pudo haber tomado ese mote de Cepillín Junior. Sí. Pero sientes que no te correspondía porque tú creaste también el personaje de Cepi. Porque ya tenía, sí, exacto, y mi semblante es diferente, como dicen, yo sí como, mi papá no. Y yo le digo a él que no come él, y me dice, no, yo sí como, lo que pasa es que él está directo, como los pajaritos comen y cagan. Y tiran la basura, sí. así es. Entonces, eso no puedo negar. A mi mamá un día me dijo, oye, ¿por qué no le pones Cepi Junior? Le digo, mami, él simplemente que lo vea, van a decir Cepillín. Como Cepillín, como le pongas, le van a decir Cepillín. O sea, no hay vuelta. La sangre, no hay manera de evadirla, ¿no? Es correcto. Y fue un ícono bien sabido, ¿no? Un ícono infantil durante décadas, como ya lo decíamos, más de 5 décadas, 7 décadas. Y lo sigue siendo, ¿no? Creo que las mañanitas después de las de Pedro Infante son las más tocadas, ¿no? Creo, bueno, en internet las de mi papá. Ajá. Las de mi papá y ahorita, o sea, ahora en la actualidad es las de mi papá y las de Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Sí, las que más visualizaciones tienen. tienen. Sí, reproducciones. Y en Spotify, pues ahí andan todos. Millones de discos vendidos, cassettes, presentaciones, abarrotamientos en escenarios internacionales. Millones de discos Sudamérica. Sí, cuando valía el discos, diamante, ¿no? El de oro, ¿no? Más de 1 millón de venta por cada disco, ¿no? El único de los que hacían circo que tenía su carpa propia, tenía su talento propio, no dependía de una empresa como los Ataide, como los Fuentes Gasca. Bueno, ahora te voy a decir la verdad. Mi papá nunca fue dueño de circo. Te voy a decir por qué. Se lo ofrecieron muchas veces, pero para tú ser dueño o empresario de una carpa, tienes que vivir en el circo. O sea, de vivir de todo. De vivir. Vivir toda la vida. Entonces hizo una sociedad con una familia que se apellida González, que no eran familiares, pero sí se hicieron compadres. Y gracias a mi papá, pues ese señor, pues tuvo como 6 carpas. Wow. Y mi papá le da consejos para decirle, tenía 12 hijos. ¿Qué consejo te doy? Cómprale una casa a cada hijo. Y 12 casas compró el señor. González. Del señor González. Entonces, sí hizo mi papá alrededor de 35 años o 40 años de circo. Me tocó vivir una época en la carpa, por eso él nació caminando ahí. Te hablo de 12 años viviendo en circo. O sea, sí está bien cañón. Sí. Y la vida se te va rapidísimo en el circo. Y aparte, Cepi, les tocó la transición cuando los animales eran parte del entretenimiento de los circos. Y era normal. Normal. No era algo prohibido como ahora, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Pues yo, la verdad, estoy en desacuerdo. Y nunca dependimos nosotros de animales. Pero estoy en desacuerdo porque
vivieron esa parte. O sea, los dueños de circo amaban a los animales. El cuidado. Sí, sí. Amaban cuidado. a los animales. Eran como tú tener tu perrito, un periquito. Los aman a los animales ellos. Entonces, ¿qué pasó ahora? Por una cuestión política, digo, lo voy a decir la verdad, una cuestión política para enaltecer un partido, se aventó ese tiro. Y el 95% de esos animales murieron. Pero ¿estás de acuerdo que había circos o carpas que no tenían la infraestructura para mantener a los animales y si había maltrato también? ¿No? Ahí voy. Es que eso viene desde el circo estadounidense, el circo Ringling. El Ringling Brothers. Sí. Esos animales ya no podían volver a la jungla, porque ya eran como animales ¿Domesticados? humanos, sí, domesticados 100%. O sea, les voy a platicar un chisme. Hubo una vez que había un domador de elefantes, y el domador de elefantes estaba hasta sus... Troncos. ¿Y ustedes qué creen? El domador iba caminando y el elefante hacía todo solo. Y el domador iba Nomás así. lo iba siguiendo. Y el elefante hacía todo solo. O sea, esos animalitos los amaba yo. O sea, no los detenía nada. Una estaca que le llaman en su patita era para que no se lo fueran a atropellar un coche en la como traer calle. el collar para el perro Sí, cuando lo sacas a pasear. Porque si el animal se le acababa el agua, por decir, con la trompa zafaban la estaca y me venían a tocar al tráiler. Porque la llevábamos muy bien con el elefante. Como en la película de Cepillín. Y tocaban así. Y abrí el elefantón ahí. Y estaba tomando agua de la que tenía yo. Y salíamos y sacamos una barra de pan así completa y le hacíamos trunk it up. Se levantaba la trompa y le metíamos así toda la... Wow. O sea, nada más la gente que vivió en el circo sabe realmente qué rollo. Pero como dices, sí hay gente de toda, pero generalmente los trataban bien. Esa es la verdad. Hijo, gran orgullo también para ti dar tus primeros pasos en el circo, ¿no? Ese olor a aserrín. Ese olor a aserrín es impresionante, ¿no? Y vienen muchísimas cosas a tu mente. Ser parte del circo de Cepillín. Pues, o sea, yo ando viendo más que nada todo más adelante que se va a estar haciendo. Estaba bien chiquito. Estaba chiquito, pero ahorita que te lo platican tu papá que diste tus primeros pasos. No, se siente bonito. Sí, es que cuando estaba chiquito tenía... O sea, cuando estaba en los circos tenía un año y medio. Eso sí no... No vienen esos recuerdos a tu mente. No vienen esos recuerdos. ¿No? ¿Te acuerdas más cuando empezaste a cantar con tu abuelito? Pero ya... El Bosque de la China en pista, ¿verdad? Eso sí te acuerdas. 5, 6 años, sí, ahí ya... De ahí para... El Bosque de la China cuando eran pistas que todavía no existían y las pistas de karaoke, ¿no? Sí. También. A ver, ¿cantamos un pedacito del Bosque de la China? A ver. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo tenía de andar solita. Anduvo un rato y se sentó junto a la china me senté yo. Wow. La patita cocoguagua. También. Cuando me levanté los gallinitos oigo cantar y sin hacer ruido su gallinero me gusta entrar. Todas alborotan alegres cantan su cocoguagua, todos menos una que callada siempre está. Cocoguagua. No, qué impresionante, son tantas canciones. Creo que después de don Francisco Gabilondo Soler, que se dedicó mucho a hacer canciones infantiles, sí, Cepillín son los meros, ¿no? Los meros, sí. Mi papá tuvo la gran dicha de que fue el único personaje infantil, ahorita que lo mencionas, musical, porque Gabilondo estaba en radio y nunca hizo una gira. O sea, el personaje estaba era el personaje como animado, se lo imaginaban, pero nunca lo gozaron en vivo
como gozaron Como a somos Cepillín, Capulina, Chabelo, Chilindrina, Burbujas, todos esos grandes. Así grandes, es. la verdad. ¿No? Y aquí es donde viene la parte de la herencia, ¿no? Sí. Ustedes pudieron, o tú puedes interpretar las canciones como lo hacías con tu abuelo, con las mismas pistas, pero tú no te quieres quedar en eso y le estás dando musicalmente un refrain a todas estas historias y creando nuevas canciones. Nuevas canciones. Porque no es nada más, pues, pueden vivir de la gloria de los éxitos Oye, de Cepillín. 270 canciones No y más, ya. no más del catálogo. Y te echas, no. Pero traes un compromiso y ahí es donde dices, papá, dame chance de hacer canciones infantiles, dame chance de hacer ahora nueva música, ¿no? Y ya, pues ahí de hecho ya andamos viendo que pues se están haciendo muchas cosas. Sacamos de hecho, una hay muchas bien paique grabadas. para enseñarles a los niños a dejar el pañal Ah, sí. antes de tiempo, ¿me explico? Se Música llama interactiva. Aprieto cachete. ¿Por qué? Pues nomás aprieta un poquito el cachete y no esto, sino los de acá abajo. Y llegas al baño. ¿Por qué? Porque siempre aflojas todo y... Entonces, Hoy uso calzón, mamá, bajo el pantalón, papá. Ya no me hago más popo. Ahora yo sí tengo el control. ¿Por qué? Aprieto cachete, aprieto cachete, aprieto cachete. Después de ir al retrete, aprieto cachete. Está bien bonita la canción y lo dijiste tú, interactiva. Sale mi hijo, Eddie, con un traje de gordote, pues como que aguantándose de ir al baño. Eso es bien bonito, bien bonito. Acaban de mencionar a otra parte fundamental dentro de la gran familia de Cepillín, Eddie. Eddie. ¿No? Una prueba más que Dios les pone como familia, ¿no? Porque son clowns, son payasos, Sí. y detrás del maquillaje están las personas. Me gustaría, Ricardo, que tú me dijeras qué sentiste cuando le dan la noticia del padecimiento de tu hermano. Estaba justamente antes de, o sea, porque fue todo un proceso, porque en un principio de que andábamos de que no se sabe de si es esto o si no lo es, pero era como entre un sí, no y sí, ¿no? Andamos, o sea, yo la verdad sí andaba muy mal. Pues no sabía, no sé, que no sé. ¿Pensaste en algún momento renunciar al personaje para dedicarte No. a enfocarte a la salud de tu hermano? Renunciar al personaje, no, porque pues todavía tenemos que seguir. Y pero sí, yo de que cuando empezó todo, pues ahí anduvimos. Yo también tenía que estar haciendo lo que sería pues la universidad, los estudios. Tus compromisos como hijo, como persona, como Ricardo, el personaje y enfocarte Bien. en tu Y hermano. andaba yendo de que un día sí, un día no, un día Al sí, hospital. un día no. Que se le ha pasado a su hermano en el hospital. Se la pasaba mi hermano en el hospital. Y ya pronto, ya el 18. Bueno, regresa El nuevamente 18 a ya- otra ya va a regresar. sesión de quimio. Sí, una semana. Y pues Cepi. voy a andar. Una prueba más. Sí. Después de que no se reponen de la pérdida física de don Ricardo, volteas al cielo y le dices, te cae. ¿Otra No, vez? pues sí, muy respetuosamente le dije, dame chancita, todavía no me repongo. Así le dije, dame chancita y ahora le digo, sígueme dando fuerza, dame tranquilidad, se lo pido a Dios, tranquilidad para que no me afecte más, o sea, de lo que pueda, afecte de que me vaya a dar una enfermedad o que me vaya a pasar algo. O sea, sí se lo pido a Dios y a mi papá, hablo mucho con mi papá también pidiéndole fortaleza. También le doy gracias a Dios que mi papá no está viviendo esto, porque mi papá ahorita estaría vuelto loco, o sea, estaría golpeando paredes. Y haciendo todo lo posible. Sí, haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero sí le doy gracias a Dios que él no está viviendo esta pesadilla. Es una pesadilla. ¿Qué es más difícil? ¿Tener los padecimientos de salud de un padre o de un hijo?
esto me dobló, la verdad. Lo otro, lo de mi padre fue así como que tengo la fortaleza para apoyar a mi papá. Pero no es lo mismo hace 16 años que empezó lo de mi padre y que te va formando como un callo. Y ahora que un hijo, ay, hijo de la fregada, dije, no puede ser. O sea, no, mi hijo tiene que estar bien. O sea, me dobló, la verdad. No es un dolor indescriptible. O sea, yo la verdad sí me siento muy mal por lo que le pasó a Maribel Guardia. O sea, no hay manera de que haya un significado de ese dolor. O sea, está muy cañón. Y lo mencionas, ¿no? Lo de Maribel Guardia fue una noticia inmediata. Lo de ustedes también fue una noticia inmediata, pero que tiene solución, pero está tambaleándose. Sí, ¿no? Está tambaleándose, pero al momento, o sea, recibes esa noticia y en ese momento, cuando tú recibes una noticia, es como en su tiempo el infarto es, y hoy es cáncer. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, te entra un pánico, un miedo horrible, y tienes razón. O sea, la de Maribel fue, ¡pum!, bye. O sea, ya no está en este mundo. Una persona tan linda, tan buena gente. O sea, yo no creas, yo no fui el gran amigo, pero las veces que me lo topaba, súper paique, ¿no? Mi papá y él, súper padre, y subió foto con mi papá, Julián. Entonces, es muy dura la vida. Cuando eres niño, no te imaginas qué tan difícil se puede tornar, ¿no? Qué difícil ser adulto. Ay, y qué difícil ser payaso, ¿no? Sí, no, o sea, decía mi papá, quiero en este momento regresar al mundo infantil y olvidarme del mundo adulto, ¿no? Así es. Pero Dios les dio una gran dicha, ¿no? De entretener, ¿no? De crear, de seguir este legado. De ¿no? hacer que la gente olvide lo malo que pueda haber. O sea, nosotros lo que hacemos es transmitir amor. El amor a la familia, el amor a sus hijos. Ese es nuestro mensaje. ¿Cómo va el parte médico para tu hijo? ¿Cómo va la evolución? Va muy bien. Muy poca gente lo sabe. El tumor inmenso cuando empezó. 16 por 13. 16 centímetros por 13. Estamos hablando del tamaño de un melón aproximadamente. Sí, o sea, increíblemente grande. Y ahorita se hizo el 50% en los primeros tratamientos. Yo creo que le quedará un 35% de tamaño. Va evolucionando bien. Es muy difícil, pobrecito, se le llena toda su boca llena de aftas y su garganta y no puede comer. O sea, me tocó ya vivirlo con él 3 días que no puede comer nada. O sea, todo así como licuaditos y así, muy difícil. Muy Hiciste duro. Un gran ejercicio en redes sociales que fue, pues, cortar tu cabellera. Sí. ¿No? Y ya le dije a él, le digo, nada más pasando estas fechas, me vuelvo, me dice, ay, va a estar igual que tú. O sea, ¿cómo ¿Aliento? no? Es el pelo es lo de menos. ¿Sí o no? Empatía. Es uno. O sea, él le digo, porque él ya también se lo quería rapar. Le digo, no, tranquilo, yo. Y entonces ya, él sintió bonito. Claro, y yo también. No, claro que sí, es empatía. Sí. Y siempre los que somos cercanos a ustedes, incluso hasta las personas que no tienen cercanía con ustedes, que lo sentimos partes de, lo más importante es la oración. A la persona que ustedes sean, Jehová, Buda, lo que sea, esa ente que siempre está la ayuda, con la ayuda de don Ricardo que está ahí arriba. Ustedes se dedican a lo suyo y siguen con la gran gira, ¿no? 2023. Sí, vamos a estar recorriendo toda la República Mexicana. Ahora vamos a tener un show hermosísimo en el Foro Azcapotzalco. Cepillín por siempre, así nos llamamos, Cepillín por siempre con Cepillín Junior y Eddie.
van a gozar, vean el holograma de Cepillín. Tenemos el show es súper interactivo, vienen los personajes de las canciones, los personajes animados, pantallas, o sea, está hermosísimo. Un show muy moderno. La música creada por Cepillín Jr., ¿no? Hijo, todo tocando y todo, muy paique. Precisamente ahora que vamos al Foro Azcapotzalco, él grabó ahí su videoclip de Payasito de la Tele. ¿Sí? Sí. Justamente ahí. Que por cierto, escuchamos la canción de Payasito de la Tele y es un refrench, ¿no? Te dan ganas de bailar, te dan ganas de, ¿no? De ponerte pilas, ¿no? Esa música fue creada por ti. La música... Pues ya la hizo la gente, sí. La hizo la gente. Pero tú diste la idea, claro, sí. Él fue el primero que me dijo... Yo fui el que quise, le dije, no, pues esa quiero grabar. Yo quiero grabar esa. Pero después de que grabamos como 10, dijo, quiero grabar esa. O sea, me la pedía él. Y pues ya hablamos con la disquera y se grabó bien bike. Pues qué gusto tener la mejor plática con ustedes porque Cepillín comenzó siendo un personaje, pero ahora podemos darnos cuenta que Cepillín no es una sola persona, es una gran familia. Así es. Y ustedes tienen el gran legado de seguir llevándonos al público el entretenimiento a través de Cepillín. Así es. Cepi, muchas gracias. Qué gustazo. Cepillín Junior, qué gusto tenerte, chamaco. Igual. Y agárrese, que viene lo bueno. Viene lo bueno, ¿verdad? Esta fue la mejor plática a través de las redes de La Mejor con Cepillín y Cepi.